Mis padres faltaron al funeral de mi bebé por la fiesta en la piscina de mi hermano. Es solo un bebé. La fiesta de tu hermano es más importante, me dijeron. Enterré a mi hijo completamente sola. Ellos no tenían idea de lo que yo haría después. Sentí un dolor indescriptible mientras observaba el pequeño ataúd blanco descender lentamente en la tierra húmeda. Las gotas de lluvia se mezclaban con mis lágrimas mientras sostenía un pequeño osito de peluche, el único testigo además del sacerdote y yo en ese momento devastador. Mi pequeño Mateo, apenas con 3 meses de vida, había perdido su batalla contra una cardiopatía congénita. El día anterior, cuando llamé a mis padres entre sollozos para recordarles la hora del funeral, mi madre respondió con frialdad. Lo siento, Luciana, pero ya confirmamos nuestra asistencia a la fiesta de cumpleaños de Gabriel. Tu hermano ha estado planeando esta celebración por meses y todos sus amigos importantes estarán allí. Es solo un bebé. Ni siquiera llegaste a conocerlo bien. Puedes hacer otra pequeña ceremonia otro día. Aquellas palabras atravesaron mi corazón como dagas, creando una herida de traición que jamás cicatrizaría. Durante años, había soportado el favoritismo descarado de mis padres hacia mi hermano menor Gabriel. Mientras yo trabajaba 2 empleos para pagar mi universidad, ellos financiaban su lujoso apartamento y sus constantes viajes. Cuando anuncié mi embarazo, apenas mostraron interés, pero cuando Gabriel compró un nuevo auto deportivo, organizaron una cena familiar para celebrarlo. Sin embargo, nunca imaginé que llegarían tan lejos como para faltar al funeral de mi hijo por una simple fiesta en la piscina. Este drama familiar había alcanzado un punto de no retorno, y mientras arrojaba un puñado de tierra sobre el ataúd de mi bebé, algo dentro de mí se endureció para siempre. Al regresar a mi pequeño apartamento, me encontré con varios mensajes de mis padres. No eran para preguntar cómo había ido el funeral o cómo me sentía, sino para compartir fotos de la fiesta de Gabriel. Mira qué divertido. Lamentamos que no pudieras estar aquí, decía el mensaje de mi madre junto a una imagen donde todos sonreían en trajes de baño alrededor de la piscina. Mi hermano había conseguido un ascenso en la empresa familiar, y eso ameritaba, según ellos, una celebración extravagante que no podía perderse por nada del mundo, ni siquiera por el último adiós a su nieto. Me derrumbé en el sofá, abrazando la manta de Mateo contra mi pecho. El duelo se mezclaba con una rabia que nunca había experimentado antes. Durante toda mi vida, había sido la hija responsable, la que cumplía con las expectativas y nunca causaba problemas. Incluso cuando mi esposo Carlos me abandonó al enterarse del diagnóstico de nuestro bebé, no les pedí ayuda a mis padres. Él no está preparado para un niño enfermo, me dijeron, justificando su traición. Deberías entenderlo. Siempre encontraban excusas para todos, excepto para mí. Esa noche, mientras revisaba los pocos recuerdos físicos que tenía de mi hijo, encontré los documentos del seguro de vida que había contratado durante mi embarazo, y también los papeles de la herencia que mi abuela me había dejado antes de morir. Mi abuela había sido la única que realmente se preocupó por mí. Me había dejado una pequeña suma de dinero y una casa en las afueras de la ciudad, con la condición de que no lo mencionara a nadie de la familia hasta que cumpliera 30 años. Tu padre intentará quitártelo para dárselo a Gabriel si se entera. Me había advertido en su lecho de muerte. Cumpliría 30 años en apenas 2 semanas. Durante los días siguientes, el silencio de mis padres fue ensordecedor. Ninguna llamada para ver cómo estaba procesando el duelo, ningún mensaje de consuelo. Solo recibí un escueto texto de mi madre una semana después. Esperamos que estés mejor. Gabriel necesita ayuda para renovar su apartamento. ¿Podrías prestarle algo de dinero? Sabes que siempre te lo devolverá. No respondí. Por primera vez en mi vida, sentí que veía claramente la dinámica familiar y mi lugar en ella. No era una hija, era un recurso, un apoyo para mi hermano dorado. Comencé a planear meticulosamente mi venganza. No sería ruidosa ni dramática. Sería silenciosa, calculada y, sobre todo, justa. Mis padres siempre habían presumido de la empresa familiar, un próspero negocio inmobiliario que mi abuelo había fundado y que ahora dirigía mi padre con Gabriel como su mano derecha. Lo que ellos no sabían era que mi abuela, desconfiando siempre de la administración de mi padre, había asegurado que una parte significativa de las acciones pasara a mí cuando cumpliera la edad estipulada. «Es tu seguro de vida», me había dicho, «porque conozco a tu padre y sé que nunca te dará lo que mereces». 2 semanas después del funeral, el día de mi cumpleaños número 30, recibí una llamada del abogado de mi abuela. «Feliz cumpleaños, Luciana. Es hora de ejecutar el testamento de doña Mercedes. ¿Podemos reunirnos esta tarde? Acordamos vernos en su despacho a las 4. Mientras me preparaba para salir, mi teléfono vibró con un mensaje de mi madre. «Feliz cumpleaños.
Estamos organizando una cena sorpresa para Gabriel esta noche, ya que finalmente firmó el contrato con los inversionistas extranjeros. Trae algo de vino, por favor. Ni siquiera recordaban que era mi cumpleaños. Solo mencionaban la fecha para pedirme que contribuyera a otra celebración para mi hermano. En el despacho del abogado, el señor Ramírez me recibió con una carpeta gruesa sobre su escritorio. Tu abuela fue muy meticulosa con su testamento, explicó mientras desplegaba varios documentos frente a mí. Como sabes, te dejó la casa en las afueras y un fondo fiduciario. Pero hay algo más. Me mostró un certificado de acciones. Este paquete representa el 30% de Propiedades Vega, la empresa familiar. Tu abuela nunca vendió sus acciones originales como tu padre creía. Las mantuvo en un fideicomiso a tu nombre. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Con el 30% de las acciones, podía ejercer una influencia significativa en la empresa. También dejó esto para ti, continuó el abogado, entregándome un sobre sellado con mi nombre escrito con la inconfundible caligrafía de mi abuela. Lo abrí con manos temblorosas y encontré una carta. Querida Luciana, si estás leyendo esto, ya he partido, y tú has alcanzado la madurez que sabía tendrías. Siempre fuiste la más fuerte, aunque tu padre nunca lo vio. Él y tu madre siempre favorecieron a Gabriel, incluso cuando era evidente que tú eras quien tenía la inteligencia y el corazón para los negocios. Las acciones que te dejo no son solo una herencia, son justicia. Úsalas sabiamente. Con amor, abuela Mercedes. Salí del despacho sintiendo una mezcla de emociones. Dolor por recordar a mi abuela, gratitud por su previsión y una creciente determinación. Esta era la herramienta perfecta para mi venganza silenciosa. Decidí guardar la información por el momento y observar. Quería entender completamente cómo funcionaba la empresa antes de hacer mi movimiento. Esa noche, contra mi mejor juicio, asistí a la cena sorpresa para Gabriel. Necesitaba mantener las apariencias mientras desarrollaba mi plan. Cuando llegué a la casa de mis padres, la traición seguía fresca en mi memoria. El lugar estaba decorado con globos y pancartas celebrando el éxito de mi hermano. «¡Ahí está mi hermana mayor!», exclamó Gabriel al verme, con esa sonrisa confiada que siempre había tenido. «¿Cómo has estado? Lamento lo de tu bebé». Lo dijo como quien lamenta la pérdida de un paraguas en un día lluvioso. Sentí que la rabia burbujeaba dentro de mí, pero mantuve la compostura. «Gracias, Gabriel. Felicidades por tu contrato». Mi madre se acercó y me abrazó brevemente. «Qué bueno que pudiste venir, Luciana. Gabriel está tan emocionado por compartir sus noticias. Ni una palabra sobre mi cumpleaños, ni una mención sobre cómo estaba sobrellevando la pérdida de mi hijo». Durante la cena, mi padre se puso de pie para hacer un brindis. «Quiero celebrar el brillante futuro de Propiedades Vega bajo el liderazgo de Gabriel. Con este nuevo contrato, expandiremos nuestro alcance a 3 países más. Siempre supe que mi hijo estaba destinado a la grandeza». Todos aplaudieron mientras yo bebía mi vino en silencio. Si tan solo supieran lo que yo sabía ahora. Después de la cena, mi padre me llevó aparte. Por un momento, pensé que finalmente me ofrecería algunas palabras de consuelo por la pérdida de Mateo. En cambio, me dijo: «Luciana, Gabriel necesita ampliar su oficina en la empresa. Estaba pensando que podrías ayudarlo económicamente. Sé que la abuela te dejó algo de dinero, y este sería un buen momento para apoyar a la familia». Respiré profundamente para controlar la indignación que amenazaba con desbordarse. «¿Sabes qué día es hoy, papá?», pregunté con calma. Él frunció el ceño, confundido. «¿Martes?», respondió, completamente ajeno. «Es mi cumpleaños», dije simplemente. Vi cómo la realización cruzaba su rostro, seguida rápidamente por una excusa preparada. «Por supuesto, tenía planeado darte tu regalo más tarde. Con todo el ajetreo del contrato de Gabriel, se me pasó mencionarlo. Esa noche, cuando regresé a mi apartamento, tomé una decisión. Llamé a Isabel Torres, una vieja amiga de la universidad que ahora trabajaba como consultora financiera. «Necesito tu ayuda para entender completamente el funcionamiento de una empresa inmobiliaria y cómo puedo ejercer influencia con un paquete de acciones significativo», le expliqué sin revelar demasiados detalles. Isabel aceptó reunirse conmigo la siguiente semana. Mientras tanto, recibí una llamada inesperada de Javier, el contador principal de la empresa familiar. «Luciana, me enteré de que ahora posees acciones de Propiedades Vega», dijo en voz baja, como si temiera ser escuchado. «Hay algunas cosas que deberías saber sobre cómo tu padre y tu hermano han estado manejando las finanzas». Su tono me puso en alerta inmediatamente. «¿Qué tipo de cosas?».
Pregunté. No puedo hablar por teléfono, respondió. Encontrémonos mañana en la cafetería del centro comercial Oasis. Ven sola. Esa noche apenas pude dormir. ¿Qué podría saber Javier que fuera tan delicado como para no poder discutirlo por teléfono? Sabía que mi padre siempre había sido flexible con las reglas cuando se trataba de los negocios, pero nunca imaginé que podría haber algo seriamente irregular. Mi mente repasaba las posibilidades mientras abrazaba el osito de peluche de Mateo, lo único que me quedaba de él. Al día siguiente, llegué temprano a la cafetería y elegí una mesa discreta en el rincón. Javier apareció 20 minutos después, visiblemente nervioso. Gracias por venir, dijo mientras se sentaba frente a mí. Sacó una carpeta de su maletín y la deslizó sobre la mesa. He estado trabajando en la empresa por 15 años. Siempre he sido leal a tu padre, pero lo que ha estado sucediendo últimamente. No puedo ser parte de esto. Abrí la carpeta y encontré estados financieros, contratos y registros de transferencias bancarias. A medida que examinaba los documentos, una imagen alarmante comenzaba a formarse. ¿Están desviando fondos?, pregunté, incrédula. Javier asintió. Tu padre y Gabriel han estado canalizando dinero de la empresa a cuentas personales en el extranjero. El contrato con los inversionistas extranjeros que están celebrando no es lo que parece. Están vendiendo propiedades sobrevaloradas y dividiendo las ganancias. ¿Por qué me muestras esto ahora?, pregunté, aunque ya intuía la respuesta. Porque tu abuela siempre fue justa y honesta, respondió Javier, y porque sé lo que te hicieron. Todo el mundo en la oficina se enteró de que faltaron al funeral de tu hijo por la fiesta de Gabriel. Nadie se atrevió a decir nada, pero no estuvo bien. Sus palabras provocaron que las lágrimas amenazaran con brotar, pero las contuve. Este no era momento para derrumbarme. ¿Qué puedo hacer con esta información?, pregunté, sintiendo que el peso de la situación caía sobre mis hombros. Con tu 30% de acciones y esta evidencia, podrías presentar una demanda por administración fraudulenta, explicó Javier. Podrías forzar una auditoría externa, pero te advierto, tu padre y Gabriel lucharán con uñas y dientes, y tienen contactos poderosos. Mientras regresaba a casa con la carpeta escondida en mi bolso, mi teléfono sonó. Era mi madre. Luciana, tu padre quiere hablar contigo sobre un asunto importante. ¿Puedes venir a cenar mañana? Su tono era inusualmente amable, lo que inmediatamente levantó mis sospechas. ¿De qué se trata?, pregunté. Preferiría que lo discutieran en persona, respondió evasivamente. Es sobre el futuro de la empresa. ¿Acaso sabían ya sobre mi participación accionaria? ¿O sobre mi encuentro con Javier? La ansiedad me invadió mientras consideraba mis opciones. Finalmente, decidí que enfrentarlos directamente era la mejor estrategia. Estaré allí, confirmé, preparándome mentalmente para lo que podría ser una confrontación definitiva con la familia que me había traicionado en mi momento más vulnerable. Esa noche, mientras revisaba los documentos que Javier me había entregado, encontré algo que me dejó sin aliento. Entre los registros de transferencias, había una realizada el mismo día del funeral de Mateo. Mi padre había transferido una suma considerable a una cuenta en Panamá, justo a la hora en que yo estaba enterrando a mi hijo. La traición era aún más profunda de lo que había imaginado. La noche siguiente, me presenté en casa de mis padres con una apariencia serena que ocultaba la tormenta interior que me consumía. Llevaba un vestido negro sobrio, el mismo que había usado en el funeral de mi hijo, una elección deliberada que sabía pasaría desapercibida para mi familia. Mi madre abrió la puerta con una sonrisa ensayada. «Luciana, qué puntual. Pasa. Tu padre y Gabriel están en el estudio». Al entrar en el estudio, la escena parecía extrañamente formal. Mi padre estaba sentado detrás de su imponente escritorio de caoba, con Gabriel de pie a su lado. Ambos vestían trajes, como si estuvieran en una reunión de negocios en lugar de una cena familiar. «Siéntate, hija», indicó mi padre, señalando la silla frente a él. Me senté sin decir palabra, esperando a que revelaran sus intenciones. «Luciana», comenzó mi padre con ese tono condescendiente que siempre usaba conmigo. «Nos hemos enterado de que la abuela Mercedes te dejó un porcentaje de acciones de la empresa. Así que lo sabían». Me preguntaba cómo se habían enterado, pero mantuve mi expresión neutral. «Como sabes, Propiedades Vega está en un momento crucial de expansión gracias al brillante trabajo de tu hermano. Para facilitar nuestras operaciones y mantener una dirección clara, creemos que sería mejor que vendieras tus acciones a la empresa». Gabriel intervino entonces, con esa sonrisa encantadora que usaba para conseguir lo que quería. «Te ofrecemos un precio justo, Luciana. Sabemos que has pasado por momentos difíciles y este dinero podría ayudarte a empezar de nuevo.
Quizás mudarte a otro lugar, lejos de tantos recuerdos dolorosos. Sentí una punzada de rabia ante su falsa preocupación. ¿Cuál sería ese precio justo?, pregunté, manteniendo mi voz firme a pesar del nudo en mi garganta. Mi padre deslizó un papel hacia mí. La oferta era ridículamente baja, menos de la mitad del valor real de las acciones. Es más que generoso, considerando que nunca has tenido ninguna participación en el manejo de la empresa, añadió mi padre. Entiendo, dije simplemente, doblando el papel y guardándolo en mi bolso. Necesitaré tiempo para pensarlo. Mi padre frunció el ceño, claramente descontento con mi respuesta. Esperaba una aceptación inmediata, como siempre había ocurrido cuando me pedía algo. No hay mucho que pensar, Luciana. Es una oferta que beneficia a todos, a la empresa, a tu hermano y a ti misma. Hablando de beneficios, dije, cambiando sutilmente el tema, he estado pensando en involucrarme más en el negocio familiar. Después de todo, ahora soy accionista. La expresión de alarma en los rostros de mi padre y Gabriel fue casi cómica. No creo que sea necesario, respondió mi padre rápidamente. No tienes experiencia en bienes raíces y, francamente, tienes suficiente con procesar tu duelo. Ahora sí recordaban mi duelo, cuando les convenía usarlo como excusa. El duelo que estaban tan preocupados por respetar cuando decidieron asistir a una fiesta en lugar del funeral de mi hijo, dije, dejando que un poco de mi amargura se filtrara en mis palabras. Un silencio incómodo llenó la habitación. Mi madre, que había entrado silenciosamente, se aclaró la garganta. La cena está lista. Podemos continuar esta conversación en la mesa. Durante la cena, la tensión era palpable. Mi padre intentó varias veces retomar el tema de la venta de mis acciones, pero yo desviaba hábilmente la conversación. Gabriel, por su parte, comenzó a hablar entusiasmado sobre sus planes para el nuevo desarrollo inmobiliario que estaban financiando con el contrato internacional. Será el proyecto más grande que hemos emprendido, explicaba con orgullo. 50 viviendas de lujo con vistas al mar. Suena ambicioso, comenté, tomando un sorbo de vino. ¿Qué opinan los otros inversionistas sobre este proyecto? Mi pregunta, aparentemente inocente, provocó que Gabriel casi se atragantara con su comida. Mi padre me lanzó una mirada de advertencia. Los detalles financieros son confidenciales, Luciana. No es apropiado discutirlos en la mesa. Por supuesto, respondí con una sonrisa suave. Solo mostraba interés en el negocio familiar. Como accionista, debería estar informada, ¿no crees? El rostro de mi padre enrojeció ligeramente, pero mantuvo la compostura. Hablaremos de eso en otro momento. Ahora, ¿quién quiere postre? Al final de la velada, cuando me preparaba para irme, mi padre me detuvo en el vestíbulo. Espero tu respuesta sobre la oferta mañana mismo, Luciana. No lo compliques. Su tono era una mezcla de autoridad y amenaza velada. Haré lo que considere mejor para mí, papá, respondí con calma. Por primera vez en mi vida, esa noche no pude dormir. La confrontación con mi familia había revivido el dolor de todas las veces que me habían hecho sentir menos importante que Gabriel. Recordé cómo, durante mi embarazo, había sugerido tímidamente que me gustaría unirme a la empresa familiar para darle un futuro estable a mi hijo. Mi padre había rechazado la idea de inmediato. La empresa ya tiene a su heredero en Gabriel. Tú concéntrate en ser madre. Ahora, la idea de usar las acciones que mi abuela me había dejado para desenmascarar sus actividades fraudulentas parecía no solo una venganza, sino un acto de justicia. A la mañana siguiente, me reuní con Isabel, mi amiga consultora financiera, y le mostré tanto la oferta de mi padre como los documentos que Javier me había proporcionado. Esto es grave, Luciana, dijo después de examinarlos detenidamente. No solo están desviando fondos, sino que parece que están utilizando la empresa para lavar dinero. Con tu porcentaje de acciones y esta evidencia, podrías no solo rechazar su oferta, sino potencialmente tomar el control de la empresa. ¿Cómo?, pregunté, intrigada por esta posibilidad que no había considerado. Isabel me explicó que con mi 30% de acciones y la evidencia de mala administración, podría solicitar una reunión de emergencia de la junta directiva y presentar una moción de desconfianza contra la administración actual. Si logras convencer a otros accionistas minoritarios, podrías formar una coalición que supere el control de tu padre y tu hermano. La idea de arrebatarles el control de la empresa que tanto adoraban era tentadora, pero también aterradora. ¿Y si fracaso?, pregunté. Podrían contraatacar con todo lo que tienen. Isabel asintió, comprensiva. Es un riesgo, sin duda. Pero según estos documentos, están caminando sobre hielo muy fino. Si llevas esta información a las autoridades fiscales, enfrentarían problemas mucho más graves que perder el control de la empresa. Pasé el resto del día investigando quiénes eran los otros accionistas minoritarios de Propiedades Vega. Descubrí que además de mi padre y Gabriel, que juntos poseían el 55%, había 3 inversores más.
Antonio Méndez, un viejo amigo de mi abuelo con un 8%. Elena Fuentes, una ex socia de mi padre con un 5%. Y Corporación Altamira, una empresa de inversiones con un 2%. El 30% restante era mío. Si lograba convencer a Antonio y Elena de unirse a mí, tendríamos el 43% frente al 55% de mi padre y Gabriel. No era suficiente para ganar una votación, pero sí para causar un serio problema, especialmente con la evidencia de fraude como respaldo. Decidí comenzar por contactar a Antonio Méndez. Siendo amigo de mi abuelo, esperaba que tuviera una visión más tradicional y ética de los negocios. Conseguí su número a través de los registros de la empresa y le llamé esa misma tarde. Señor Méndez, soy Luciana Vega, nieta de Rodrigo Vega. Me gustaría hablar con usted sobre Propiedades Vega. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. Luciana, dijo finalmente con voz cansada pero amable. He seguido tu historia de lejos. Lamento mucho lo de tu hijo. Su sincera condolencia, la primera que recibí en semanas, me tomó por sorpresa y sentí que las lágrimas amenazaban con brotar. Gracias, logré responder. Me gustaría reunirme con usted para discutir algunos asuntos relacionados con la empresa. Es bastante urgente. Antonio accedió a verme al día siguiente en su casa. Mientras tanto, recibí 3 llamadas de mi padre que dejé sin contestar. Finalmente, envió un mensaje. Tu silencio se interpreta como una negativa a nuestra generosa oferta. No cometas un error que puedas lamentar, Luciana. La amenaza apenas velada solo reforzó mi determinación. La reunión con Antonio Méndez fue reveladora. El anciano me recibió en su modesto pero elegante apartamento y escuchó atentamente mientras le explicaba mis preocupaciones sobre la administración de la empresa. Cuando le mostré algunos de los documentos más incriminatorios, suspiró profundamente. He sospechado que algo así estaba ocurriendo, confesó. La dirección que ha tomado la empresa bajo tu padre no es la que tu abuelo hubiera querido. Rodrigo construyó ese negocio con honestidad y trabajo duro. ¿Me apoyaría en una moción de desconfianza?, pregunté directamente. Antonio me miró con una mezcla de admiración y preocupación. Eres valiente, como tu abuela Mercedes. Siempre fue ella quien mantuvo a tu padre a raya mientras vivió. Hizo una pausa considerando mi petición. Te apoyaré, Luciana, pero debes saber que tu padre no se rendirá fácilmente. Ha construido una red de influencias poderosa a lo largo de los años. Con Antonio de mi lado, ahora necesitaba hablar con Elena Fuentes. Sin embargo, antes de que pudiera contactarla, recibí una llamada alarmante de Javier. Han despedido a 3 personas del departamento de contabilidad esta mañana, me informó con voz tensa. Están buscando al traidor que filtró información. Creo que sospechan de mí. Ten cuidado, le advertí. No hagas nada que pueda levantar más sospechas. Estoy trabajando en un plan. Apenas había colgado cuando mi teléfono sonó nuevamente. Era Gabriel. Hermanita, dijo con ese tono falsamente amistoso que tanto detestaba. Papá está muy decepcionado con tu actitud. Pensamos que entenderías la importancia de mantener la empresa bajo una dirección unificada. ¿Por qué no almorzamos mañana y hablamos como adultos? Sabía que este almuerzo sería otro intento de presionarme, pero decidí aceptar. Necesitaba ganar tiempo mientras organizaba mi estrategia. De acuerdo, Gabriel. ¿Dónde nos vemos? Acordamos encontrarnos en un restaurante exclusivo del centro, uno de los lugares favoritos de mi hermano para impresionar a sus clientes. Excelente, dijo antes de colgar. Y Luciana, no hagas nada precipitado, ¿de acuerdo? Las decisiones emocionales rara vez son buenas para los negocios. Esa noche, mientras preparaba mi presentación para la potencial reunión de la junta directiva, recibí un correo electrónico anónimo. Tenga cuidado con Elena Fuentes. Está más cerca de su padre de lo que cree. El mensaje me dejó inquieta. ¿Quién lo había enviado? ¿Y qué significaba exactamente? Decidí investigar más a fondo la relación entre Elena y mi padre antes de acercarme a ella. Con cada paso que daba, sentía que estaba más cerca de obtener justicia, no solo por mí, sino por mi hijo Mateo, cuya corta vida había sido tan desdeñada por las personas que deberían haberlo amado incondicionalmente. La venganza que había comenzado como un impulso nacido del dolor se estaba transformando en algo más profundo, una determinación de corregir años de injusticia y favoritismo, y de honrar el legado de honestidad que mi abuelo y mi abuela habían intentado preservar. El restaurante que Gabriel había elegido para nuestro almuerzo estaba ubicado en el último piso de uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad, con vistas panorámicas que normalmente habrían captado toda mi atención. Sin embargo, ese día, mi mente estaba completamente enfocada en el inminente enfrentamiento con mi hermano.
Llegué 10 minutos antes de la hora acordada, una costumbre que había heredado de mi abuela, y pedí un té mientras esperaba. Gabriel apareció 20 minutos tarde, como era habitual en él. Siempre hacía esperar a los demás, una pequeña demostración de poder que había aprendido de nuestro padre. Luciana me saludó con un beso en la mejilla, como si no hubiera tensión alguna entre nosotros. «Te ves bien. El negro te sienta bien». Ni siquiera notó que era el mismo vestido que había usado en el funeral de mi hijo, al que él no se había dignado a asistir. «Vamos al grano, Gabriel», dije después de que ordenamos. «¿Qué quieres discutir exactamente?» Mi hermano sonrió, recostándose en su silla con esa confianza que siempre había tenido, la confianza de alguien que nunca ha enfrentado verdaderas consecuencias por sus acciones. «Luciana, siempre tan directa. Es uno de tus encantos». Hizo una pausa para dar un sorbo a su vino. «Estoy preocupado por ti. Has pasado por una experiencia traumática y ahora estás tomando decisiones que podrían tener repercusiones serias. ¿Te refieres a no vender mis acciones por una fracción de su valor?», pregunté con ironía. Gabriel sacudió la cabeza, como si estuviera hablando con una niña obstinada. «Me refiero a involucrarte en asuntos empresariales que no entiendes completamente. Papá ha construido este imperio con su sudor y lágrimas. Ha trabajado incansablemente para asegurar nuestro futuro, especialmente el tuyo». ¿Mi futuro? No pude contener una risa amarga. «Gabriel, en toda mi vida, papá nunca se ha preocupado por mi futuro. Siempre ha sido tu futuro el que le importaba. Cuando necesité apoyo durante mi embarazo, cuando Carlos me abandonó, cuando mi bebé estaba luchando por su vida en el hospital, ¿dónde estaban papá y mamá? Organizando tus fiestas, financiando tus proyectos, celebrando tus logros». La expresión de Gabriel se endureció momentáneamente antes de recuperar su sonrisa ensayada. «Entiendo que estés dolida, pero estás siendo injusta. Papá siempre ha tratado de hacer lo mejor para ambos. Si te ha exigido más independencia, es porque confía en tu capacidad para valerte por ti misma». «¿Es esa la historia que te cuentas para dormir por las noches?», pregunté, sintiendo cómo la rabia acumulada durante años comenzaba a hervir en mi interior. «¿Que papá me exigía independencia cuando me negaba el mismo apoyo que te daba a ti? ¿Cuando ni siquiera podía tomarse un día para asistir al funeral de su nieto?». Gabriel tuvo la decencia de parecer incómodo por un momento. «Lo del funeral fue desafortunado, pero entiende que esa fiesta era crucial para cerrar el trato con los inversionistas extranjeros. El futuro de la empresa estaba en juego. Siempre hay una excusa, ¿verdad?», dije, manteniendo mi voz baja pero firme. «Siempre hay una razón por la que tus necesidades, tus eventos, tus logros son más importantes que cualquier cosa que me afecte a mí. Pero ya no más, Gabriel. He decidido ejercer mis derechos como accionista. Voy a solicitar una auditoría externa de las finanzas de la empresa». El rostro de mi hermano palideció visiblemente. Por primera vez, vi miedo genuino en sus ojos. «No puedes hacer eso», dijo, inclinándose hacia adelante y bajando la voz. «No entiendes las implicaciones. Hay acuerdos, arreglos financieros complejos que una auditoría podría malinterpretar». «¿Te refieres a las transferencias a cuentas en Panamá? ¿O a la sobrevaloración de propiedades para engañar a los inversionistas extranjeros?». El shock en su rostro confirmó que había dado en el clavo. «¿Cómo?», comenzó, pero se detuvo abruptamente. «Has estado hablando con Javier, ¿verdad? Ese traidor». «Javier solo hizo lo correcto», respondí. «A diferencia de ti y de papá». Gabriel pasó de la sorpresa a la ira en cuestión de segundos. «Estás jugando con fuego, Luciana. No tienes idea de contra quién te estás metiendo. Papá tiene conexiones, personas que pueden hacer que tu vida sea muy difícil. ¿Es una amenaza?», pregunté, manteniendo la calma a pesar del nudo en mi estómago. Gabriel se echó hacia atrás, componiendo rápidamente su expresión. «No, por supuesto que no. Es una advertencia de un hermano preocupado. Te quiero, Luciana, aunque no lo creas. No quiero verte sufrir más de lo que ya has sufrido». Su falsa preocupación era quizás lo más insultante de todo. «Si realmente te preocuparas por mí, habrías estado en el funeral de mi hijo. Habrías llamado siquiera una vez durante las semanas que estuvo en el hospital. Pero no lo hiciste. Ni tú, ni papá, ni mamá. Estaban demasiado ocupados celebrando tu ascenso, tu contrato, tu nueva piscina». Gabriel suspiró dramáticamente. «¿Es eso lo que es todo esto? ¿Una venganza porque no pudimos asistir a un funeral? Pensé que eras más madura, Luciana». Sus palabras encendieron algo dentro de mí, una furia que había estado conteniendo durante demasiado tiempo. «No es solo el funeral, Gabriel. Es toda una vida de ser tratada como si fuera menos importante que tú.
Es cada cumpleaños olvidado, cada logro ignorado, cada momento de necesidad en el que mi familia decidió que no valía la pena estar ahí para mí. Y sí, es también sobre un bebé inocente cuya muerte fue considerada menos importante que una maldita fiesta en la piscina. Mi voz se había elevado lo suficiente como para que algunas personas en las mesas cercanas giraran la cabeza en nuestra dirección. Gabriel, siempre preocupado por las apariencias, me hizo señas para que bajara la voz. Esto no nos lleva a ninguna parte. Hagamos un trato. Te ofreceremos el doble de lo que papá propuso inicialmente por tus acciones. Es una oferta más que generosa. No estoy interesada en vender, Gabriel. Estoy interesada en justicia. Mi hermano me miró como si no me reconociera. Durante toda nuestra vida, yo había sido la que cedía, la que se conformaba, la que aceptaba migajas de atención y afecto. Ahora, por primera vez, estaba plantándome firme, y claramente no sabía cómo manejar a esta nueva versión de mí. Piénsalo bien, Luciana, dijo finalmente, levantándose de la mesa aunque apenas habíamos tocado nuestra comida. Te daré hasta mañana para reconsiderar. Por el bien de todos, espero que tomes la decisión correcta. Y con eso, se marchó, dejándome sola con mis pensamientos y una cuenta que, por supuesto, no se molestó en pagar. Mientras liquidaba la factura, recibí un mensaje de Antonio Méndez. Conseguí hablar con Elena Fuentes. Está dispuesta a reunirse con nosotros mañana a las 10 a.m. en mi casa. Ten cuidado, creo que tu padre sospecha algo. La advertencia de Antonio reforzó mi sensación de que estaba entrando en terreno peligroso. Al salir del restaurante, noté un auto negro estacionado al otro lado de la calle. No podía ver quién estaba dentro, debido a los cristales polarizados, pero tuve la inquietante sensación de estar siendo vigilada. Decidí tomar un taxi en lugar de caminar hasta mi auto, solo por precaución. Esa noche, mientras repasaba los documentos que Javier me había entregado, encontré algo que había pasado por alto. Entre los registros de transferencias había pagos regulares a una empresa llamada Consultores Fuentes. Elena Fuentes, la accionista minoritaria con quien debía reunirme mañana, aparentemente estaba recibiendo pagos sustanciales de la empresa, además de sus dividendos legítimos. Esto explicaba la advertencia anónima sobre ella. ¿Podría confiar en que me apoyaría contra mi padre si estaba recibiendo beneficios extras bajo la mesa? Mi teléfono sonó, sacándome de mis reflexiones. Era un número desconocido. ¿Hola? Respondí con cautela. Luciana, soy Javier. Su voz sonaba tensa, casi susurrando. Me han seguido hoy. Creo que saben que fui yo quien te dio los documentos. No puedo hablar mucho, pero quería advertirte. Ten mucho cuidado con quién hablas sobre esto. Tu padre está movilizando a sus contactos. ¿Estás seguro de que te siguieron? Pregunté, sintiendo cómo mi corazón se aceleraba. Completamente, respondió. Un auto negro ha estado estacionado frente a mi casa todo el día. Un auto negro, igual al que había visto fuera del restaurante. Javier, deberías considerar quedarte en otro lugar por unos días, sugerí, preocupada por su seguridad. Ya lo he hecho, me aseguró. Solo quería avisarte que están tomando esto muy en serio. Después de colgar, me sentí profundamente inquieta. ¿Hasta dónde llegarían mi padre y Gabriel para proteger sus secretos? La pregunta me mantuvo despierta gran parte de la noche. Por la mañana, antes de dirigirme a la casa de Antonio para nuestra reunión con Elena, revisé mi auto cuidadosamente, buscando cualquier señal de manipulación. Todo parecía normal, pero la paranoia ya se había instalado en mí. Antonio Méndez vivía en un edificio antiguo pero elegante, con un portero que me anunció formalmente antes de permitirme subir. Cuando llegué a su apartamento, descubrí que Elena Fuentes ya estaba allí. Era una mujer de unos 50 años, con un aire de sofisticación y una mirada astuta, que me puso inmediatamente en guardia. Luciana, me saludó Antonio, guiándome al salón donde Elena esperaba. Me alegra que hayas podido venir. Elena y yo estábamos discutiendo la situación actual de Propiedades Vega. Señorita Vega, dijo Elena, extendiéndome la mano. Su apretón era firme, profesional. Antonio me ha comentado algunas de tus preocupaciones sobre la administración de la empresa. Debo decir que encuentro tus acusaciones bastante serias. Decidí ir directo al grano. Señora Fuentes, tengo evidencia de que mi padre y mi hermano han estado desviando fondos de la empresa a cuentas personales, sobrevalorado propiedades para engañar a inversionistas y posiblemente utilizando la empresa para lavar dinero. Hice una pausa, observando cuidadosamente su reacción. También tengo evidencia de pagos irregulares a una empresa llamada Consultores Fuentes. ¿Le suena familiar? El rostro de Elena permaneció impasible,
pero noté un ligero endurecimiento en su mirada. Mi empresa de consultoría ha proporcionado servicios legítimos a Propiedades Vega durante años. No hay nada irregular en esos pagos. Los montos parecen bastante generosos para servicios de consultoría, comenté, manteniendo mi tono neutral. Especialmente considerando que coinciden con fechas clave de operaciones cuestionables. Antonio intervino, claramente incómodo con la tensión creciente. Creo que estamos desviándonos del tema principal. La cuestión es si vamos a apoyar una moción de desconfianza contra la administración actual basada en las evidencias que Luciana ha reunido. Elena me estudió por un largo momento antes de hablar. ¿Qué esperas conseguir exactamente con esto, Luciana? ¿Es venganza por algún agravio familiar? ¿O realmente te preocupa el bienestar de la empresa? Ambas cosas. Respondí honestamente. Mi familia me ha tratado injustamente toda mi vida, culminando con su ausencia en el funeral de mi hijo por asistir a una fiesta de mi hermano. Pero también creo que la forma en que están manejando la empresa es no solo poco ética, sino potencialmente criminal, y traiciona los principios con los que mi abuelo la fundó. Mi franqueza pareció impresionar a Elena. Aprecio tu honestidad, dijo finalmente. La mayoría habría negado el motivo personal. Hizo una pausa, considerando sus siguientes palabras. Tu padre me contactó ayer. Me ofreció aumentar los honorarios de consultoría si te convencía de vender tus acciones. Fue bastante explícito sobre lo que podría suceder si no cooperaba. ¿Te amenazó?, preguntó Antonio, alarmado. Elena asintió lentamente, no directamente, pero el mensaje era claro. Roberto Vega no es un hombre que acepte fácilmente la derrota. Un silencio pesado cayó sobre la habitación. Finalmente, Elena suspiró y dijo: Estoy cansada de ser cómplice de sus manejos turbios. Si presentas una moción de desconfianza respaldada con evidencia sólida, te apoyaré con mi 5%. Con Antonio y Elena de mi lado, tendría un 43% frente al 55% de mi padre y Gabriel. Aún no era suficiente para ganar una votación, pero sí para causar un escándalo significativo que podría atraer la atención de las autoridades reguladoras. Hay algo más que deberían saber, añadí. He programado una reunión con la Comisión de Valores y la Unidad de Investigación Financiera para la próxima semana. Les entregaré todos los documentos que tengo, independientemente del resultado de nuestra moción. Elena palideció visiblemente. Eso es jugar muy fuerte, Luciana. Una vez que involucres a las autoridades, no habrá vuelta atrás. Tu padre y tu hermano podrían enfrentar cargos criminales. Lo sé, respondí con firmeza. Y están dispuestos a asumir las consecuencias de sus acciones, como todos deberíamos estarlo. Justo entonces, mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Han despedido a Javier y están buscando en su computadora. Tu padre ha convocado una reunión de emergencia de la junta directiva para mañana a las 9 a.m. Están planeando algo. Parece que nos han adelantado, dije, mostrándoles el mensaje. Mi padre ha convocado una reunión para mañana. Esto cambia nuestro cronograma, dijo Antonio frunciendo el ceño. Debemos prepararnos para lo que sea que estén planeando. Salí de la reunión con una mezcla de determinación y aprensión. Mi confrontación con mi familia había alcanzado un punto sin retorno. Al llegar a mi apartamento, descubrí algo perturbador. La puerta estaba ligeramente entreabierta, aunque estaba segura de haberla cerrado con llave al salir. Con el corazón latiendo aceleradamente, consideré llamar a la policía, pero la curiosidad y la urgencia me llevaron a entrar cautelosamente. El apartamento había sido registrado minuciosamente. Cajones abiertos, papeles esparcidos, incluso los cojines del sofá estaban fuera de lugar. Me dirigí directamente a mi escondite secreto, un compartimento en el fondo de mi armario donde guardaba los documentos más incriminatorios. Para mi alivio, seguían allí. Los intrusos no lo habían encontrado. Sin embargo, mi laptop había desaparecido, junto con una memoria USB que contenía copias de algunos documentos, aunque no los más damning. Mientras evaluaba los daños, mi teléfono sonó. Era mi madre, algo inusual ya que raramente me llamaba. Luciana, dijo con una voz tensa que nunca le había escuchado antes. Necesito que vengas a la casa ahora mismo. Tu padre ha tenido un episodio. Está en el hospital. Mi primer instinto fue sospechar una trampa, considerando los eventos recientes. ¿Qué tipo de episodio?, pregunté con cautela. Un ataque cardíaco, respondió mi madre, y pude escuchar el miedo genuino en su voz. Los médicos dicen que está estable, pero fue serio. Está preguntando por ti. A pesar de todo lo que había sucedido, sentí una punzada de preocupación. Independientemente de cómo me hubiera tratado, seguía siendo mi padre. Iré al hospital, dije finalmente. ¿En cuál está? No, ven primero a la casa,
insistió mi madre. Gabriel está aquí y necesitamos hablar antes de ir al hospital. Es importante, Luciana. Su tono era extrañamente suplicante, algo completamente fuera de carácter para ella. Todo en mí gritaba que era una trampa, pero parte de mí necesitaba enfrentarlos una última vez, en sus términos, antes de la reunión de la junta directiva de mañana. Está bien, accedí. Estaré allí en 1 hora. Antes de salir, llamé a Antonio para informarle de la situación. No vayas sola, me advirtió. Podría ser una estrategia para presionarte o algo peor. Sus palabras confirmaban mis propias sospechas, pero mi decisión estaba tomada. Estaré bien, le aseguré. Pero si no te llamo en 2 horas, contacta a la policía. También decidí activar la aplicación de grabación en mi teléfono. Cualquier conversación que tuviera con mi familia quedaría registrada. El trayecto hasta la casa de mis padres fue uno de los más tensos de mi vida. Cada semáforo parecía una oportunidad para dar la vuelta, para elegir la seguridad sobre la confrontación. Pero seguí adelante, impulsada por años de injusticias acumuladas y por la certeza de que este capítulo de mi vida necesitaba un cierre definitivo. Cuando llegué, la casa estaba inusualmente silenciosa. Mi madre abrió la puerta, su rostro una máscara de preocupación que no pude determinar si era genuina o no. «Gracias por venir», dijo, guiándome al salón donde Gabriel esperaba, sentado en el sillón de mi padre como si ya hubiera asumido su lugar. «Luciana», dijo Gabriel, levantándose para saludarme, «apreciamos que hayas venido tan rápido». «¿Dónde está papá?», pregunté directamente, optando por no sentarme, manteniéndome cerca de la puerta. «¿En qué hospital está?». «Dijiste que había tenido un ataque cardíaco». Mi madre y Gabriel intercambiaron una mirada que confirmó mis sospechas. No había habido ningún ataque cardíaco. «Tu padre está bien», dijo finalmente Gabriel, «pero está muy preocupado por el rumbo que están tomando las cosas. Esta vendetta personal que has emprendido está afectando seriamente su salud». «¿Me engañaste para que viniera?», pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Mi madre al menos tuvo la decencia de parecer avergonzada. «Estábamos desesperados, Luciana. No contestas nuestras llamadas, rechazas nuestras ofertas. ¿Qué se supone que debíamos hacer?». «Podrían haber empezado por no faltar al funeral de mi hijo», respondí con una calma que no sentía, «o por no robar a la empresa que construyó el abuelo, o por no amenazar a las personas que me han ayudado a descubrir la verdad». Gabriel se acercó, su rostro una máscara de falsa preocupación fraternal. «Luciana, entiendo que estés dolida. El duelo puede nublar el juicio, llevarnos a tomar decisiones impulsivas, pero lo que estás haciendo no solo nos perjudicará a papá y a mí, sino a toda la familia, incluida tú. ¿Es por eso que enviaste a alguien a registrar mi apartamento?», pregunté, observando cuidadosamente su reacción. Un destello de sorpresa cruzó su rostro antes de que pudiera ocultarlo. «No sé de qué estás hablando», negó, pero su momentánea vacilación lo había delatado. «Suficiente», intervino mi madre con firmeza. «Esto no nos lleva a ninguna parte. Luciana, hemos hablado con el abogado de la familia. Si procedes con tus acusaciones, nos veremos obligados a contraatacar legalmente. Podríamos cuestionar tu estabilidad mental después de la pérdida de tu hijo. Nadie quiere eso». La amenaza, tan fría y calculada, me dejó momentáneamente sin palabras. «¿Me estás amenazando con usar la muerte de mi hijo en mi contra?», pregunté finalmente, mi voz apenas un susurro. «¿Hasta dónde estáis dispuestos a llegar para proteger vuestras mentiras?». «Hasta donde sea necesario», respondió mi madre, y por primera vez vi claramente la dureza que siempre había estado allí, oculta bajo una fachada de elegancia y decoro. «Esta familia, este legado, son más importantes que los sentimientos heridos de una hija que no sabe cuál es su lugar». Sus palabras, tan crueles y definitivas, deberían haberme destrozado. En cambio, me liberaron. En ese momento, entendí que nunca tendría la familia que merecía. Nunca recibiría el amor y el respeto que anhelaba de estas personas. Y eso estaba bien. Tenía el amor de mi abuela, manifestado en su previsión y protección. Tenía el amor que había sentido por mi hijo durante sus breves meses de vida. Y eso era suficiente. «Gracias por la claridad», dije simplemente, dando un paso hacia la puerta. «Nos veremos mañana en la reunión de la junta directiva». Gabriel se movió para bloquear mi salida. «No has entendido la gravedad de la situación, Luciana. No saldrás de aquí hasta que firmes la transferencia de tus acciones. Es por tu propio bien». En ese momento, la tensión en la habitación se volvió palpable.
Mi hermano, siempre tan pulcro y sofisticado, mostraba ahora una faceta amenazante que nunca le había visto. Mi madre, por su parte, observaba la escena con una frialdad calculadora que me heló la sangre. «Gabriel», dije con calma, aunque mi corazón latía desbocado, «si no me dejas salir ahora mismo, le enviaré a la policía la grabación de esta conversación, incluyendo la parte donde admites indirectamente haber ordenado el allanamiento de mi apartamento». Gabriel palideció visiblemente. «¿De qué grabación hablas?» Su mirada bajó hacia mi bolso, donde probablemente imaginaba que escondía algún dispositivo. «Mi teléfono ha estado grabando desde que entré», expliqué, «y se está transmitiendo en directo a una ubicación segura». Era una mentira, por supuesto. Mi teléfono estaba grabando, pero no transmitiendo a ninguna parte. Sin embargo, la duda sembrada fue suficiente. Gabriel retrocedió lentamente, despejando el camino hacia la puerta. «Esto no ha terminado, Luciana», advirtió. «Mañana verás de lo que somos capaces». «Eso espero», respondí, manteniendo la compostura hasta salir de la casa. Solo cuando estuve segura en mi auto, a varias cuadras de distancia, me permití liberar las lágrimas que había estado conteniendo. No eran lágrimas de tristeza o miedo, sino de una extraña mezcla de alivio y determinación. La confrontación final estaba programada para mañana, y esta vez estaba lista para enfrentarlos en sus propios términos. La sede central de Propiedades Vega ocupaba los 3 últimos pisos de un elegante edificio en el distrito financiero. Había estado allí muchas veces de niña, cuando mi abuelo aún vivía y me llevaba a su oficina, dejándome jugar con las maquetas de los proyectos mientras él trabajaba. En aquellos días, la empresa era un símbolo de orgullo familiar, no el escenario de corrupción y traición en que se había convertido. Llegué 30 minutos antes de la hora programada para la reunión, vestida con un traje negro formal que me daba un aire de autoridad que necesitaba desesperadamente. Antonio Méndez ya estaba allí, esperándome en el vestíbulo. ¿Lista?, preguntó con una sonrisa alentadora. Asentí, aunque la verdad era que mi estómago se retorcía con nervios y ansiedad. «Elena está en camino», me informó mientras subíamos en el ascensor. «Y he invitado a alguien más que podría sernos útil». Antes de que pudiera preguntar a quién se refería, las puertas del ascensor se abrieron en el piso de la sala de juntas. Mi padre estaba allí, de pie en el pasillo, como si hubiera estado esperando nuestra llegada. «Luciana», dijo con un tono que intentaba ser conciliador pero que no lograba ocultar su tensión. «Me alegra que hayas venido. Espero que hayas reconsiderado tu posición después de nuestra conversación de ayer». «Buenos días, papá», respondí con formalidad. «Discutiremos todo en la reunión». Sin esperar su respuesta, Antonio y yo pasamos a su lado y entramos en la sala de juntas, donde Gabriel ya estaba sentado junto a 2 hombres que reconocí como miembros del equipo legal de la empresa. A medida que se acercaba la hora de inicio, la sala se fue llenando. Elena Fuentes llegó, saludando con un gesto discreto en mi dirección. El representante de Corporación Altamira, un hombre joven que parecía incómodo con la tensión en el ambiente, ocupó su lugar. Y entonces, para mi sorpresa, Javier entró en la sala, acompañado por una mujer que reconocí como Claudia Vega, la hermana menor de mi padre y tía mía, a quien apenas conocía pues había vivido en el extranjero la mayor parte de su vida adulta. La expresión de mi padre al ver a su hermana fue de shock absoluto. «Claudia», dijo, con una voz que apenas ocultaba su alarma. «No sabía que estabas en el país». «Llegué ayer», respondió ella con una sonrisa enigmática. «Antonio me contactó. Pensó que, como accionista, debería estar presente en esta reunión tan importante». «¿Accionista?». Gabriel parecía genuinamente confundido. «Tía Claudia vendió sus acciones a papá hace años». Claudia negó con la cabeza. «Eso es lo que Roberto quería que creyeras. En realidad, conservo un 8% de las acciones. Simplemente acordamos que no interferiría en la gestión mientras se respetaran ciertos principios básicos». Se volvió hacia mí con una mirada amable. Principios que, por lo que he oído, han sido violados sistemáticamente. Con Claudia en la sala, la dinámica de poder cambiaba dramáticamente. Su 8% de acciones, sumado a mi 30%, el 8% de Antonio y el 5% de Elena, nos daba un 51% frente al 47% de mi padre, Gabriel y Corporación Altamira. Por primera vez teníamos mayoría. Mi padre pareció hacer el mismo cálculo mental porque su rostro se ensombreció visiblemente. «Esto es una emboscada», murmuró, pero rápidamente recuperó su compostura. «Bien, comencemos la reunión. El primer punto del orden del día es...». «Con permiso», lo interrumpí, poniéndome de pie. Antes de proceder con el orden del día establecido,
Me gustaría proponer una moción de emergencia. Saqué los documentos que había preparado meticulosamente y los distribuí a todos los presentes. Solicito una votación inmediata para suspender temporalmente a Roberto y Gabriel Vega de sus posiciones ejecutivas, pendiente de una investigación exhaustiva sobre las acusaciones de malversación de fondos, fraude y posible lavado de dinero que se detallan en estos documentos. Un silencio sepulcral cayó sobre la sala. Gabriel fue el primero en reaccionar, con una risa forzada. «Esto es ridículo. No puedes simplemente llegar con acusaciones infundadas y esperar que se tomen en serio». «No son infundadas», intervino Javier, abriendo su propio maletín. «Tengo aquí registros detallados de transferencias irregulares, valoraciones artificialmente infladas de propiedades y correos electrónicos que demuestran conocimiento y aprobación de estas prácticas por parte de Roberto y Gabriel Vega». Mi padre se puso de pie, su rostro enrojecido por la ira. «Esto es una traición, una conspiración orquestada por mi propia hija, motivada por rencores personales y manipulada por oportunistas como Antonio y mi hermana». «Los documentos hablan por sí mismos, Roberto», respondió Claudia con calma. «Y si quieres hablar de traición, quizás deberíamos discutir cómo has traicionado los principios con los que nuestro padre fundó esta empresa, o cómo has tratado a tu propia hija, negándole incluso el respeto básico de asistir al funeral de su hijo». La mención del funeral pareció incomodar incluso a los abogados de la empresa, que intercambiaron miradas incómodas. Mi padre, sintiendo que perdía terreno, cambió de estrategia. «Luciana», dijo, dirigiéndose a mí directamente, «entiendo que estés dolida. La pérdida de un hijo es algo que nadie debería experimentar. Pero usar ese dolor para justificar una venganza empresarial es inaceptable. Si tienes preocupaciones legítimas sobre la gestión de la empresa, hay canales apropiados para expresarlas. Eso es exactamente lo que estoy haciendo», respondí con firmeza, utilizando mi posición como accionista para abordar preocupaciones graves sobre la administración de la empresa. El hecho de que también hayas sido un padre terrible es irrelevante para este proceso, aunque ciertamente contextualiza tu falta de ética en todos los aspectos de tu vida. Gabriel intervino entonces, con una nueva táctica. «Todos cometemos errores», dijo, dirigiéndose no a mí, sino al resto de la mesa. «Mi padre y yo hemos tomado algunas decisiones cuestionables, pero siempre con el mejor interés de la empresa en mente. Estamos dispuestos a corregir cualquier error, a implementar mejores controles. Pero una suspensión e investigación pública dañaría irreparablemente la reputación de Propiedades Vega». «La reputación de la empresa ya está en riesgo», respondió Elena Fuentes, hablando por primera vez. «He revisado estos documentos cuidadosamente. Si esta información llegara a las autoridades reguladoras, las consecuencias serían mucho más graves que una suspensión temporal». «¿Es eso una amenaza?», preguntó mi padre, su voz peligrosamente baja. «¿Estás sugiriendo que entregarías esta información a las autoridades?» «No es una amenaza, es una realidad», intervine. «De hecho, ya he programado una reunión con la Unidad de Investigación Financiera para la próxima semana. Lo que decidamos hoy determinará si voy a esa reunión como parte de un equipo directivo comprometido con la transparencia y la corrección de errores pasados, o como una denunciante externa». La revelación provocó exactamente el efecto que esperaba. Mi padre y Gabriel intercambiaron miradas de pánico apenas disimulado. Los abogados comenzaron a susurrar entre ellos urgentemente. El representante de Corporación Altamira, que había permanecido en silencio hasta ahora, finalmente habló. «Dada la gravedad de estas acusaciones y la amenaza de una investigación regulatoria, creo que sería prudente apoyar la moción de suspensión temporal y una investigación interna exhaustiva». Con eso, el último apoyo que mi padre esperaba se desvaneció. «Procedamos a la votación», anunció Antonio Méndez, tomando control de la reunión. Uno por uno, los accionistas expresaron su voto. Como esperábamos, obtuvimos una mayoría del 51% a favor de la suspensión. «Esto no ha terminado», advirtió mi padre mientras recogía sus documentos con manos temblorosas de rabia. «Impugnaré esta votación. Demostraré que ha sido manipulada, que todo esto es parte de una venganza personal». «Adelante», respondí, sintiendo una calma sorprendente. «Todos los documentos que hemos presentado hoy serán enviados a las autoridades reguladoras, independientemente de tus amenazas. Pero te ofrezco una alternativa. Coopera con la investigación interna, devuelve los fondos desviados, y quizás podamos llegar a un acuerdo que no involucre cargos criminales». Gabriel, siempre más pragmático que mi padre, pareció considerar seriamente la oferta. «¿Cuáles serían los términos de ese acuerdo?», preguntó cautelosamente.
Renuncia permanente de ambos a cualquier posición ejecutiva en la empresa. Devolución completa de todos los fondos desviados. Reestructuración de la junta directiva para garantizar controles adecuados en el futuro. Y, añadí, mirando directamente a mi padre, una disculpa pública por su ausencia en el funeral de mi hijo. Mi padre soltó una risa amarga. ¿Todo esto por un funeral? ¿Por un bebé que apenas conocimos? Su crueldad, tan descarada incluso en este momento crítico, provocó jadeos audibles alrededor de la mesa. Incluso Gabriel pareció horrorizado. «Papá», dijo en voz baja, «basta». «No, Gabriel», respondió mi padre, su voz cargada de veneno. «Tu hermana necesita entender que el mundo no gira a su alrededor, que a veces hay cosas más importantes que los sentimientos heridos de una mujer que ni siquiera pudo mantener a su marido a su lado durante un embarazo complicado». Sentí como si me hubieran abofeteado. Que trajera a colación el abandono de Carlos durante mi embarazo, uno de los momentos más dolorosos de mi vida, era un nuevo nivel de crueldad. Pero antes de que pudiera responder, Claudia intervino. «Roberto, basta. Te estás hundiendo solo. Acepta el acuerdo que te ofrece Luciana o enfréntate a las consecuencias legales de tus acciones. Es tu elección». Mi padre miró a su alrededor, buscando apoyo, y encontrando solo rostros severos o avergonzados. Finalmente, su mirada se posó en Gabriel, quien, para mi sorpresa, parecía haberse distanciado físicamente de él durante el intercambio. «Gabriel», dijo, con un tono casi suplicante, «diles que todo lo que hicimos fue por el bien de la empresa, por nuestro legado familiar». Gabriel dudó, claramente debatiéndose entre su lealtad a nuestro padre y la realidad de la situación en la que se encontraban. «Lo siento, papá», dijo finalmente, «pero creo que deberíamos considerar el acuerdo de Luciana. Las alternativas son peores. Ver a mi hermano, siempre tan seguro y arrogante, reducido a una figura casi patética, me produjo una extraña mezcla de satisfacción y lástima. Tienen 48 horas para decidir», anuncié, recogiendo mis documentos. «Después de eso, procederé con la reunión con las autoridades, sin importar las consecuencias». Con eso, la reunión se dio por terminada. Antonio, Elena, Claudia y Javier me acompañaron fuera de la sala, formando un improvisado escudo protector a mi alrededor. «Estuviste brillante», me susurró Antonio mientras esperábamos el ascensor. «Tu abuela estaría tan orgullosa». Sus palabras provocaron en mí la primera sonrisa genuina que había tenido en mucho tiempo. «Gracias», respondí, sintiéndome finalmente en paz con el camino que había elegido. «A todos ustedes, por su apoyo. No podría haber hecho esto sola». «No estás sola, Luciana», dijo Claudia, apretando suavemente mi mano. «Nunca más lo estarás». Mientras bajábamos en el ascensor, recibí un mensaje de texto de Gabriel. «Necesito hablar contigo en privado. Es importante. Por favor». Mostré el mensaje a los demás, debatiendo si debería arriesgarme a un encuentro a solas con mi hermano después de todo lo ocurrido. «Yo iré contigo», ofreció Javier inmediatamente. No confío en ninguno de los dos después de cómo intentaron intimidarme. Finalmente decidimos que me reuniría con Gabriel en un café cercano, con Javier y Antonio esperando en una mesa cercana como medida de seguridad. Cuando llegué, Gabriel ya estaba allí, luciendo más desaliñado de lo que jamás lo había visto, con la corbata aflojada y el cabello despeinado. «Gracias por venir», dijo cuando me senté frente a él. Por primera vez desde que éramos niños, vi vulnerabilidad genuina en sus ojos. «Quería hablar contigo antes de tomar una decisión sobre el acuerdo que propusiste». «Te escucho», respondí, manteniendo mi guardia alta a pesar de su aparente fragilidad. Gabriel miró brevemente hacia la mesa donde Javier y Antonio vigilaban discretamente. Luego volvió a centrarse en mí. «Primero, quiero disculparme», comenzó, y la sorpresa debió reflejarse en mi rostro porque añadió rápidamente: «Sé que es difícil de creer, pero lo digo en serio. Lo del funeral fue imperdonable. Debí haber estado allí, sin importar lo que dijera papá». «¿Por qué no lo estuviste?», pregunté, la pregunta que había estado atormentándome durante meses. ¿Realmente era tan importante esa fiesta? Gabriel bajó la mirada, claramente avergonzado. La fiesta era una fachada. Ese día estábamos cerrando el trato con los inversionistas panameños, los mismos que aparecen en los documentos que presentaste hoy. Papá insistió en que tenía que estar presente porque yo era la cara visible del proyecto. Hizo una pausa, pasándose una mano por el cabello.
Pero debí haberme negado. Debí haber puesto a mi familia, a mi sobrino, por encima de los negocios. Su admisión, aunque tardía, me conmovió más de lo que esperaba. ¿Por qué me dices esto ahora? ¿Solo porque estás acorralado? Parcialmente sí, admitió con una honestidad que nunca le había visto. El acuerdo que propusiste es mejor de lo que merecemos, pero también porque hoy, viendo cómo papá habló sobre tu hijo, sobre ti, finalmente entendí algo que debería haber visto hace mucho tiempo. ¿Qué cosa? Pregunté, genuinamente curiosa, que el favoritismo que siempre mostró hacia mí no era amor real, era control. Me convertí en exactamente lo que él quería que fuera, sin cuestionarlo nunca. Gabriel parecía estar procesando esta realización en tiempo real. Tú siempre fuiste más fuerte, Luciana. Te resististe. Y por eso te castigó, haciéndote sentir menos valiosa, menos amada. Sus palabras abrieron una herida antigua, pero también trajeron una extraña sensación de validación. Durante años había dudado de mis propias percepciones, preguntándome si quizás estaba exagerando, si era demasiado sensible. Escuchar a Gabriel confirmar lo que siempre había sentido fue sorprendentemente liberador. ¿Qué quieres de mí, Gabriel? Pregunté finalmente. ¿Mi perdón? ¿Mi comprensión? ¿O solo quieres que acepte un acuerdo menos severo? Quiero una oportunidad de arreglar las cosas, respondió con una intensidad que me tomó por sorpresa. No estoy pidiendo que olvides lo que hice, o que dejemos de lado la investigación. Lo que hicimos está mal, y estoy dispuesto a enfrentar las consecuencias. Pero después, cuando todo esto termine, me gustaría intentar ser el hermano que nunca fui para ti. No supe qué responder. Parte de mí quería creerle, ver su arrepentimiento como genuino. Otra parte, la que había sido traicionada demasiadas veces, se mantenía escéptica. ¿Y papá? Pregunté. ¿También está dispuesto a aceptar el acuerdo? Gabriel suspiró pesadamente. Papá está furioso, confundido. No puede creer que esto esté sucediendo, pero creo que cuando se calme, entenderá que no tiene alternativa. ¿Y si no lo hace? Entonces tendré que tomar mi propia decisión, respondió Gabriel, y por primera vez vi determinación en sus ojos, no dirigida a complacer a nuestro padre, sino a hacer lo correcto. Aceptaré el acuerdo independientemente de lo que él decida, y testificaré sobre todo lo que sé si es necesario. Su oferta de convertirse esencialmente en testigo contra nuestro padre me dejó momentáneamente sin palabras. Nunca habría imaginado que Gabriel elegiría ponerse de mi lado en una confrontación tan definitiva. ¿Por qué ahora? No pude evitar preguntar. ¿Por qué este cambio repentino? Gabriel reflexionó por un momento. No es tan repentino como parece. Desde que Carlos te abandonó durante el embarazo, he tenido dudas sobre cómo te tratamos, sobre cómo yo mismo te he tratado. Y cuando nació Mateo, cuando estaba en el hospital luchando por su vida, quería estar ahí para ti, de verdad. Pero papá insistía en que no debíamos premiar tu drama, como él lo llamaba. La mención de Mateo hizo que mi corazón se encogiera, como siempre ocurría. Podrías haber tomado tus propias decisiones, dije suavemente. Eras un adulto, Gabriel, no un niño que necesitaba permiso. Lo sé, admitió, y vi que sus ojos se humedecían ligeramente. Y esa es una responsabilidad con la que tendré que vivir. Pero hoy, viendo la crueldad de papá, su falta total de remordimiento, finalmente entendí que he estado siguiendo a la persona equivocada toda mi vida. Nos quedamos en silencio por un momento, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Finalmente, tomé una decisión. Acepto tu apoyo con el acuerdo, dije, y estoy dispuesta a considerar un nuevo comienzo entre nosotros una vez que todo esto se resuelva. Pero necesitaré tiempo, Gabriel. La confianza no se reconstruye de la noche a la mañana. Lo entiendo, asintió con una pequeña sonrisa de alivio. Y lo respeto. Gracias, Luciana, por darme una oportunidad que probablemente no merezco. Mientras nos despedíamos, sentí una mezcla confusa de emociones. Cautela, esperanza, incertidumbre. Pero también, por primera vez en mucho tiempo, un atisbo de paz. Quizás, solo quizás, algo bueno podría surgir de toda esta tragedia. Las 48 horas siguientes pasaron en un torbellino de actividad. Gabriel cumplió su palabra y aceptó formalmente el acuerdo, proporcionando detalles adicionales sobre las operaciones fraudulentas que ni siquiera yo conocía. Mi padre, tras un día de furia y amenazas, finalmente cedió cuando sus abogados le explicaron claramente las consecuencias legales que enfrentaría si rechazaba el acuerdo. La investigación interna reveló la verdadera extensión del fraude. Más de $15 millones desviados a cuentas personales,
propiedades sobrevaloradas en casi un 40%, y documentos falsificados para engañar a inversionistas y autoridades. Como parte del acuerdo, mi padre y Gabriel devolvieron la mayoría de los fondos desviados y renunciaron permanentemente a sus posiciones en la empresa. Una semana después de la reunión de la junta directiva, nos reunimos nuevamente para votar sobre la nueva estructura administrativa. Para mi sorpresa, varios accionistas propusieron mi nombre como directora ejecutiva interina. Nadie conoce mejor la empresa ni tiene un interés más profundo en restaurar su integridad, argumentó Antonio Méndez. Inicialmente dudé, sintiendo que carecía de la experiencia necesaria para un rol tan importante. Pero Claudia insistió. Tu abuelo siempre decía que la integridad y el juicio no pueden enseñarse, mientras que los aspectos técnicos del negocio sí. Tienes lo primero en abundancia, lo segundo vendrá con el tiempo y el apoyo adecuado. Finalmente acepté el cargo, con la condición de que Claudia y Antonio actuaran como asesores principales durante el periodo de transición. Elena Fuentes, impresionada por cómo había manejado toda la situación, ofreció combinar sus 5% de acciones con las mías, para formar un bloque de control que garantizara que la empresa nunca volvería a caer en manos de administradores sin escrúpulos. El último requisito del acuerdo era quizás el más difícil para mi padre: una disculpa pública por su ausencia en el funeral de Mateo. La redactó con la ayuda de sus abogados, un texto frío y formal que cumplía técnicamente con lo acordado, pero carecía de cualquier emoción genuina. No esperaba más de él. La verdadera sorpresa vino de mi madre, quien hasta entonces había permanecido notablemente ausente de todo el proceso. Un día, mientras trabajaba tarde en mi nueva oficina, la misma que una vez perteneció a mi abuelo, recibí una visita inesperada. ¿Puedo pasar?, preguntó desde la puerta, luciendo más pequeña y vulnerable de lo que jamás la había visto. Asentí, indicándole que tomara asiento. Se sentó rígidamente, como si estuviera en una entrevista de trabajo en lugar de visitando a su hija. «He venido a disculparme», dijo finalmente, después de un incómodo silencio. «No por tu padre, sino por mí, por todas las veces que guardé silencio cuando debería haber hablado, por no haber estado ahí para ti cuando más me necesitabas». Su sinceridad me tomó por sorpresa. «¿Por qué ahora?», pregunté. La misma pregunta que le había hecho a Gabriel. «Porque finalmente estoy viendo las cosas con claridad», respondió, y noté que sus manos temblaban ligeramente. «Tu padre y yo nos estamos separando. Después de todo lo que ha pasado, después de ver quién es realmente, no puedo seguir a su lado». La noticia me sorprendió, aunque quizás no debería haberlo hecho. Mi madre siempre había sido una seguidora, no una líder, en su relación con mi padre. Con su poder y su imagen desmoronándose, era lógico que reconsiderara su posición. «No espero tu perdón», continuó. «Sé que te he fallado como madre durante toda tu vida, pero quería que supieras que estoy orgullosa de ti, Luciana, de tu fuerza, de tu integridad, y que lamento profundamente no haber estado contigo cuando enterraste a Mateo». Sus palabras despertaron en mí sentimientos contradictorios. Parte de mí quería aferrarse al resentimiento, a la certeza de que mis padres no merecían mi perdón. Pero otra parte, quizás la parte que había sido sanada por el proceso de enfrentarme a ellos y reclamar mi lugar, entendía que el perdón no era para ellos, sino para mí misma. «Necesitaré tiempo», dije finalmente, repitiendo las mismas palabras que le había dicho a Gabriel. «Pero agradezco tu disculpa». Mi madre asintió, visiblemente aliviada, aunque todavía tensa. «Hay algo más», dijo, abriendo su bolso y sacando una pequeña caja de terciopelo. «Esto es para ti. Era de tu abuela, y antes de eso, de su madre. Roberto nunca supo que lo tenía». Abrí la caja con manos temblorosas y encontré un delicado collar de plata con un colgante en forma de estrella. «Tu abuela quería que lo tuvieras cuando cumplieras 30 años», explicó mi madre, «pero con todo lo que estaba pasando, lo olvidé, lo siento». Sostuve el collar en mis manos, imaginando a mi abuela usándolo, y antes que ella, a mi bisabuela. Era un legado de mujeres fuertes, transmitido a través de generaciones. «Gracias», dije sinceramente, colocándomelo alrededor del cuello. «Significa mucho para mí». Cuando mi madre se fue, me quedé contemplando la vista desde la ventana de mi oficina. La ciudad se extendía ante mí, con sus luces brillando en el crepúsculo. En algún lugar, entre esos edificios y calles, había un pequeño cementerio donde mi hijo descansaba. La herida de su pérdida nunca cicatrizaría completamente, pero ya no sentía que me estuviera consumiendo desde dentro. La venganza que había planeado tan meticulosamente se había transformado en algo más, una oportunidad de sanar, de reconstruir,
de honrar los legados positivos de mi familia mientras rechazaba los negativos. No era el final que había imaginado, pero quizás era el que necesitaba. Esa noche, visité la tumba de Mateo por primera vez desde el funeral. Coloqué flores frescas y me senté junto a la pequeña lápida, sintiendo la presencia silenciosa de mi hijo en la brisa suave que agitaba las hojas de los árboles cercanos. Lo logré, pequeño, susurré. No de la manera que esperaba, pero lo logré. Y aunque no puedo traerte de vuelta, puedo prometerte que tu memoria será honrada, que tu breve vida significó algo, que cambiaste mi mundo para siempre. Mientras las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo nocturno, sentí una paz que no había experimentado en mucho tiempo. La tormenta había pasado, dejando destrucción a su paso, pero también la posibilidad de nuevos comienzos. Y por primera vez desde que había enterrado a mi hijo, me permití imaginar un futuro. No un futuro sin dolor, porque siempre llevaría esa pérdida conmigo, sino un futuro con propósito, con significado, con la posibilidad de sanar, y quizás algún día, de volver a amar. Han pasado 2 años desde aquella reunión que cambió el curso de mi vida y de Propiedades Vega. Sentada en mi oficina, repaso los informes trimestrales con una satisfacción que nunca imaginé que sentiría en el mundo empresarial. La compañía no solo se ha recuperado del escándalo que inicialmente sacudió al sector inmobiliario, cuando se hizo pública una versión controlada de lo sucedido, sino que ahora es reconocida como un modelo de transparencia y prácticas éticas. El camino no ha sido fácil. Los primeros 6 meses fueron especialmente difíciles, con clientes nerviosos, empleados desconfiados y competidores que intentaban aprovechar nuestra vulnerabilidad. Pero con el apoyo incondicional de Claudia, Antonio y, sorprendentemente, Elena Fuentes, logramos no solo estabilizar la empresa, sino transformarla fundamentalmente. Uno de mis primeros actos como directora ejecutiva fue crear la Fundación Mateo Vega, dedicada a apoyar a familias con niños que padecen cardiopatías congénitas. Destinamos el 5% de nuestras ganancias anuales a esta causa, financiando investigación médica, proporcionando asistencia económica a familias con recursos limitados y construyendo un ala especializada en el hospital infantil de la ciudad. Es mi forma de asegurarme de que el nombre de mi hijo siga vivo, asociado a esperanza y sanación en lugar de tragedia. Gabriel cumplió su palabra sobre querer reparar nuestra relación, aunque el proceso ha sido lento y a veces incómodo. Después de completar un programa de rehabilitación para su adicción al alcohol, un problema que había mantenido oculto durante años y que, según él, contribuyó significativamente a su comportamiento, comenzó a trabajar en una pequeña constructora, lejos del mundo de las grandes finanzas y el prestigio al que estaba acostumbrado. Nos reunimos una vez al mes para almorzar, y lentamente estamos construyendo una relación basada en el respeto mutuo, en lugar de la competencia y el resentimiento. Mi padre, como era de esperar, ha sido una historia diferente. Nunca me perdonó por lo que él considera una traición imperdonable. Se mudó a otra ciudad después de cumplir con los términos de nuestro acuerdo, y según tengo entendido, vive modestamente con los fondos que logró conservar. No hemos hablado desde la firma del acuerdo final, y aunque ocasionalmente siento una punzada de tristeza por la relación que nunca tuvimos, he aceptado que algunas heridas son demasiado profundas para sanar. Mi madre, en cambio, ha hecho esfuerzos genuinos para reconstruir nuestra relación. Después de su separación de mi padre, pasó por un periodo de autodescubrimiento que la transformó notablemente. Comenzó a trabajar como voluntaria en un centro comunitario local, descubriendo una pasión por ayudar a otros que nunca había podido expresar mientras estaba a la sombra de mi padre. Hace 6 meses, me llamó con una propuesta. Quería colaborar con la Fundación Mateo, ofreciendo apoyo emocional a madres que enfrentan la posible pérdida de un hijo. Acepté, con cautela al principio, pero su dedicación ha sido innegable. Lentamente, estamos construyendo una relación adulta que, si bien nunca compensará completamente los años perdidos, ofrece una nueva forma de conexión que ambas valoramos. En el ámbito personal, los cambios han sido igualmente profundos. La casa que mi abuela me dejó, y que había mantenido cerrada durante años, se ha convertido en mi hogar. La renovación fue un proceso terapéutico, una forma de honrar su memoria mientras creaba un espacio que reflejara quién soy ahora. Una de las habitaciones la convertí en un pequeño memorial para Mateo, con su fotografía, sus juguetes y un móvil de estrellas que cuelga del techo, capturando la luz del sol durante el día y brillando suavemente en la oscuridad, como un recordatorio constante de su breve pero significativa presencia en mi vida. Hace un año, conocí a Daniel, un pediatra cardiólogo que trabaja con la Fundación. Nuestra conexión fue inmediata,
basada en un respeto mutuo y valores compartidos. Entendió, desde el principio, que Mateo siempre será parte de mi vida, que el duelo es un proceso que nunca termina completamente. Con paciencia y gentileza, me ha ayudado a abrirme a la posibilidad de amar nuevamente, a entender que honrar la memoria de mi hijo no significa cerrarme a nuevas alegrías. Hace 3 meses, descubrí que estaba embarazada. La noticia trajo consigo una mezcla abrumadora de emociones. Alegría, terror, culpa, esperanza. ¿Tenía derecho a esta segunda oportunidad? ¿Estaba traicionando la memoria de Mateo al permitirme experimentar nuevamente la maternidad? Daniel, con su comprensión característica, me sostuvo a través de estas dudas, recordándome que el amor no es un recurso finito, que hay espacio en mi corazón tanto para el hijo que perdí como para el que está por venir. Las pruebas prenatales han confirmado que este bebé, una niña, no tiene la misma condición cardíaca que afectó a Mateo. Aún así, el miedo persiste, como un susurro constante en los rincones de mi mente. Pero junto al miedo hay esperanza, y la determinación de vivir cada día plenamente, honrando tanto el pasado como el futuro. Javier, quien fue instrumental en exponer las prácticas fraudulentas de mi padre y Gabriel, ahora ocupa el cargo de director financiero de Propiedades Vega. Su integridad y conocimiento detallado de la empresa han sido invaluables durante la transición. A menudo bromea diciendo que pasó de ser un contador anónimo a la mano derecha de la CEO, todo por hacer lo correcto en el momento adecuado. Antonio Méndez sigue siendo un consejero y amigo cercano. A sus 78 años, finalmente se jubiló oficialmente, aunque sigue asistiendo a reuniones importantes y ofreciendo su sabiduría cuando se la solicitamos. Tu abuelo estaría inmensamente orgulloso, me dijo recientemente durante una cena en su casa. No solo por haber salvado la empresa, sino por haberla transformado en algo mejor de lo que jamás fue. Claudia Vega, mi tía y ahora amiga cercana, divide su tiempo entre la ciudad y el extranjero, pero siempre está disponible para ofrecer consejo o simplemente escuchar. Fue ella quien me animó a comenzar a escribir sobre mi experiencia, sugiriendo que mi historia podría ayudar a otros que han sufrido pérdidas similares o enfrentado traiciones familiares. Las historias más poderosas son aquellas que comienzan con dolor, pero no terminan allí, me dijo. Las que muestran cómo ese dolor puede transformarse en propósito. Siguiendo su consejo, he estado trabajando en un libro durante los últimos meses. No es una exposición vengativa de los errores de mi familia, como quizás habría sido si lo hubiera escrito inmediatamente después de los acontecimientos. En cambio, es una reflexión sobre el duelo, la traición, el perdón y la reconstrucción, sobre cómo a veces necesitamos perder todo lo que creíamos importante para descubrir lo que realmente valoramos, sobre cómo el dolor, si le permitimos hacer su trabajo, puede ser un maestro severo pero efectivo. Esta mañana, mientras pasaba por el cementerio para mi visita semanal a la tumba de Mateo, me detuve un momento más de lo habitual. Coloqué las flores frescas que siempre llevo y luego, por primera vez, le hablé sobre su hermana que viene en camino. Le conté cómo, aunque nunca se conocerán en esta vida, ella sabrá todo sobre él, cómo su breve existencia cambió el curso de tantas vidas, incluida la mía, de maneras que nunca podríamos haber imaginado. Gracias, mi pequeño ángel. Susurré mientras el viento agitaba suavemente las flores, por enseñarme que incluso en la pérdida más devastadora, incluso cuando nos sentimos completamente solos, existe la posibilidad de transformación y renacimiento. Al regresar a mi auto, mi teléfono vibró con un mensaje de Daniel. ¿Cómo están mis 2 chicas favoritas esta mañana? Sonreí, colocando una mano sobre mi vientre ligeramente abultado. La vida continúa, con sus dolores y sus alegrías, sus pérdidas y sus ganancias, y aunque nunca olvidaré el funeral al que asistí sola, la traición de aquellos que deberían haber estado a mi lado, ya no me defino por ese momento de abandono. En cambio, me defino por lo que hice después, por la justicia que busqué, no solo para mí, sino para la empresa que mi abuelo construyó con integridad, por la fundación que lleva el nombre de mi hijo, por el amor que he encontrado y el que estoy dispuesta a dar, a pesar del miedo, por la relación en evolución con mi hermano y mi madre, imperfecta pero sincera, y por la persona en que me he convertido a través de todo esto, más fuerte y más compasiva de lo que jamás creí posible. Mientras conduzco de regreso a la oficina, donde me esperan una reunión con inversores interesados en nuestro nuevo proyecto de viviendas asequibles, reflexiono sobre el extraño camino que me ha traído hasta aquí. No fue el camino que habría elegido. Está marcado por pérdidas que nunca dejarán de doler completamente, pero también está iluminado por descubrimientos inesperados, por conexiones genuinas, y por un propósito que quizás nunca habría encontrado de otra manera. La venganza que una vez busqué se ha transformado en algo mucho más valioso.
la oportunidad de redefinir mi vida en mis propios términos, de honrar las mejores partes de mi herencia familiar mientras rechazo las peores, y de construir algo nuevo y significativo de las cenizas de lo que se perdió. Y por eso, a pesar de todo, estoy agradecida, porque al final, la mejor venganza no fue hacer sufrir a quienes me lastimaron, sino encontrar la felicidad y el propósito que ellos nunca creyeron posible para mí. Y en ese sentido, he triunfado más allá de lo que jamás imaginé. Hay historias que no son solo historias, son espejos de la vida. Si esta te conmovió, ayúdanos a seguir contando otras que también merecen ser escuchadas. Muchas gracias y que tengas un excelente día.